Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escucha a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino. Y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Mucha gente se llevó, pero escuche a lo lejos, alguien grita, A ver, todo. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio. Un aplauso al Señor. Aleluya. Ese momento está al punto de pasar. Cristo va a llegar y para muchos eso será un caos, para otros será una victoria, una alegría. Para el mundo será, ya usted sabe, un caos tremendo. Se desaparecieron los evangélicos, se desaparecieron los cristianos, porque eso se llama el arrebatamiento. Y este es el cuarto estudio del arrebatamiento y hemos estado hablando en estos últimos 4 jueves acerca del arrebatamiento.
la esperanza de la iglesia. ¿Cuántos tienen esperanza en este día? La esperanza de la iglesia. Bienvenidos a todos ustedes que están aquí presentes y los que están con nosotros allá en casa. También son bienvenidos. Gracias por compartir con nosotros este estudio. Y tal y como he dicho, lo hemos dividido en 5 estudios, todo este material universitario de teología, con las diferentes opciones, los diferentes pensamientos en términos de, o diferentes interpretaciones en términos de lo que es el arrebatamiento, en qué momento va a pasar de acuerdo a las interpretaciones y quiénes son o los que no son los que se van en ese arrebatamiento. Pregúntale al hermano que está a su lado, ¿tú te vas? ¿Será que tú eres uno de los que te va? Ah, bueno, esa es la última clase. La última clase va a ser quiénes son los que se van o los que no se van. Esa es la próxima clase. Pero hoy vamos a empezar ya nuestra clase, ¿verdad? Pero antes de comenzarla, si viene esta noche o la misma, bueno, lo que estemos santificados. así es. Pero antes de entrar en la clase del día de hoy, quiero volver a repetir acerca de la cronología o el calendario profético o las dispensaciones del tiempo, no, que hay muchos que no la entienden. Y para que usted la pueda entender, yo le quiero hacer un ejemplo en el día de hoy. Para que usted entienda lo que es el calendario, por favor, estamos en clase. ¿Qué es el calendario bíblico? Bueno, es la historia de lo que ha venido pasando a través de los años. Pero, por ejemplo, si usted hace una cronología de su vida, usted dirá, por ejemplo, en el caso mío, yo nací en el 60, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Yo nací en el 60 y hago una línea de mi vida. En el 60 yo nací, ¿no? En el 65 entré a la escuela primaria. En el 70 entré a la secundaria. Y en el 76, 77 me gradué de la escuela superior. Luego entré a la universidad en el 79, hice 4 años y salí graduado de Administración de Empresas y Contabilidad. Estoy viendo una línea trayectoria de mi vida, ¿verdad que sí? Sí. Una línea que es horizontal, que es de izquierda hacia derecha, que es el transcurrir del tiempo. Eso es la cronología que estamos viendo, no de mi vida, pero de lo que ha venido pasando desde la creación del mundo hasta el día de hoy. Eso se llama cronología o calendario profético o se llama las dispensaciones, porque cada época, cada tiempo, cada periodo es una dispensación del tiempo de acuerdo a lo que la Biblia ha venido estableciendo. Entonces estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad que sí? Pero ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué nos espera unos años más adelante? De acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Ok, lo que pasó, pasó, y ya hemos visto lo que tiene este calendario de la dispensación, que vimos en esta dispensación desde la ley, ¿verdad? Desde cuando Cristo dio su vida y comenzó el tiempo de la iglesia, el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia, la cual estamos viviendo hoy. Pero cuando se termine ese tiempo o esa dispensación, ¿qué será lo que viene? De eso estamos hablando. ¿Cuáles son esos eventos? Pero específicamente del evento llamado el arrebatamiento. Y a muchos les gustó como lo presenté la última vez, que lo vamos a repasar en este día, como presenté esa cronología. Y para los que están en casa, miren la cronología que hemos estado mostrando. La primera
parte que estamos comenzando en esta cronología es la cruz de Jesús, ¿verdad? El nacimiento de Jesús inicia esa etapa de la gracia, aunque se concretó cuando Cristo dio su vida y murió por nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, la primera venida fue el tiempo de su encarnación, cuando Él nació, ¿verdad? Ahí inicia este calendario que estamos viendo, ¿verdad? Iniciamos desde Jesús. Y la muerte de Jesús y su obra en la cruz nos inicia el tiempo de la gracia, ¿verdad? El periodo de la gracia. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, le dio ¿qué? Potestad de ser hecho hijo de Dios, a los que creen en su nombre. Ahí inició el tiempo de la gracia, que todavía hoy estamos viviendo. Pero ya estamos en los últimos tiempos, estamos ya al punto de que ese periodo termine e inicie otro. ¿Cuál será el otro periodo? El periodo de los 7 años ¿de qué? ¿Cuáles son los 7 años? La tribulación y gran tribulación. Pero lo que estamos estudiando es acerca del arrebatamiento, y la primera opción que ya estudiamos, o el primer, ¿verdad? La primera posición se llama el arrebatamiento pretribulacional, que se supone ha de pasar antes de que inicien los 7 años. Ya lo vimos eso, ¿verdad? Ahora, hay una segunda opción que durante los 7 años, a los 3 años y medio de los 7 años de la tribulación o gran tribulación, y esa segunda opción se llama mid-tribulacional, que es la que vamos a estar estudiando hoy. No obstante, estudiamos la vez pasada que después del arrebatamiento pretribulacional, o sea, antes de los 7 años, hay una en el medio de esas dos. ¿Cómo se llamó esa? No. No, tampoco, no. Hablamos de un arrebatamiento. No tomaron nota. No tomaron nota. Hay uno en el medio de esos dos. El rapto parcial, exactamente. Estamos hablando del rapto parcial, que es otra teoría que ya vimos. Ahora, hoy vamos a ver la teoría mid-tribulacional, que es la que se da al medio de los 7 años, a los 3 años y medio, ¿verdad? Y la próxima teoría es la post-tribulacional. No obstante, tengo que mencionar que hay un acontecimiento que se llama la boda del Cordero, que se supone va a pasar después del arrebatamiento. Sea que sea el pretribulacional o sea que sea el mid-tribulacional. Ahora, si el arrebatamiento sucediera en el post-tribulacional, o sea, al final de los 7 años, yo no sé dónde encaja las bodas del Cordero. Así que para que vayan tomando nota. Bueno, después del post-tribulacional es la segunda venida de Jesucristo, cuando Él viene a pelear en contra, ¿verdad?, del anticristo, de la bestia. Y a partir de ahí, cuando Él gana en la guerra de Armagedón, que está en Apocalipsis 19, 11 y 21, inicia después de su victoria, y que después que el diablo sea atado por un tiempo, o sea, casi por 1000 años, va a estar preso, será suelto un poquito antes del cumplimiento de los 1000 años. ¿Ah? ¿Cuándo es ese? Cuando Jesús venga en su segunda venida y gane la batalla del Armagedón, inicia el milenio. Son 1000 años, el milenio. El diablo será atado, dice la palabra, preso por esos 1000 años, pero será suelto un poquito antes del terminar del el milenio. Sin embargo, hay otra teoría de un rapto parcial allá al final de los 1000 años, que eso lo vamos a ver después. Satanás es desatado. Luego viene otra guerra de Gog y Magog en Apocalipsis 20, 7 al 8.
Y después de finalizar esa guerra viene el gran juicio, el juicio final. Después del juicio final se determina quién va al cielo nuevo, tierra nueva, o quién va al infierno por toda la eternidad. Aleluya. Y esa es la cronología. Pero hoy vamos a entrar rápidamente a la materia de hoy. Ya vimos el pretribulacionismo, ¿verdad? Ya lo vimos. Vimos el arrebatamiento parcial. Gracias, Yocasti, por acordarte, que casi nadie se acordó, pero vimos el arrebatamiento parcial. Y hoy vamos a estar hablando del tribulacionismo. Amén. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Y como lo dice su nombre, mid quiere decir medio. ¿Medio de qué? Por eso se llama, en medio de la tribulación, por eso se llama tribulacionismo. Ok, pero antes de iniciar, quiero volver a reenfocar en qué estamos. Sabemos que el arrebatamiento va a pasar. ¿Verdad que sí? Lo sabemos. Lo esperamos. Ahora no sabemos cuándo es. No se sabe el día ni la hora. Nadie lo sabe. Sin embargo, los teólogos o estudiosos de la Biblia, de acuerdo a sus cálculos o poniendo las piezas de los versículos que hablan de todas esas profecías y acontecimientos, han determinado en sus teorías en qué momento con relación al tiempo de tribulación es que va a pasar el arrebatamiento. Poniendo versículos de allá y de acá juntos, ellos han colocado, no una fecha, pero más o menos un panorama en cuándo va a suceder el arrebatamiento. Y el primero es el pretribulacionismo, que se supone sería antes de que los 7 años inicien, ¿verdad? Ahora, los 7 años no han iniciado, el anticristo no se ha manifestado, no se sabe. O sea, quiere decir que si esa es la teoría correcta, en cualquier momento puede pasar el arrebatamiento. Amén. ¿Me sigue? Amén. Pero supongamos que no pasó el arrebatamiento y ya llegó el anticristo, entonces hay una segunda opción que ya la vimos, que es un arrebatamiento parcial. ¿Verdad? Que es entre medio de antes de que inicie y durante los 3 años y medio antes de la teoría que hoy vamos a estar estudiando, tribulacionismo. ¿Ok? Entonces, tribulacionismo, ¿verdad? Hay, como ya vimos, 5 puntos principales de vista dentro del premilenialismo. Antes del milenio, o sea, ¿qué hay antes del milenio? Los 7 años de la tribulación, ¿verdad? Y la segunda teoría en relación con la gran tribulación de 7 años es el tribulacionismo, que es el que vamos a estar mirando hoy, ¿verdad? Ahora ve la descripción o la definición de lo que es el tribulacionismo. Dice, de acuerdo con esta interpretación, y me paro ahí porque acuérdense que esos son ¿qué? Interpretaciones. Por eso los cristianos estamos divididos, porque tú interpretas de una manera y yo de otra, y tú de otra y el otro de otra. Entonces cada cual piensa en su forma. Pero lo malo es que yo pienso que yo tengo la razón. Y yo no le doy cabida a lo que Juan pensó. O no lo analizo, no, porque yo tengo la razón. Pero, ¿y si es Yocasti la que tiene la razón? Entonces, ¿cómo hacemos el balance para tener un entendimiento? Bueno, si no es A, es B. Pero si no es B, es C. Y eso es lo que está pasando con estas interpretaciones. Entonces, ¿qué son? Interpretaciones. Y usted tiene que saber todas las interpretaciones. ¿Para qué? Para usted discernir y usted evaluar y usted dice, bueno, es como cuando usted hace un plan. Yo voy de vacaciones, pero yo voy a hacer un plan A, un plan B y un plan C. Si se me dañó el A, entonces cojo el B. Y si entonces tengo el C. Y estos son los planteamientos
de interpretaciones que usted tiene que entender, porque si la primera no se dio, entonces usted tiene que saber, bueno, si la primera no se dio, eso quiere decir que yo como cristiano voy a entrar en el tiempo de la tribulación. ¿Ya me están entendiendo? Y usted tiene que estar preparado. No se enciegue como muchos que dicen, no, yo me voy antes de la tribulación. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Y si no? Y si no es así, usted entró a la tribulación. Usted está preparado para enfrentar lo que usted va a enfrentar, ¿verdad? En medio de ese tiempo de juicio de Dios, que ya está estipulado. Por eso yo no le estoy vendiendo a ustedes ninguna de las interpretaciones como la correcta. Aunque yo le digo cuál es la mía, pero yo no le estoy diciendo que esa es la que usted tiene que creer. ¿Verdad? ¿Me están siguiendo? ¿Cuál es la que yo creo? Yo creo en la primera, pero puede ser en la segunda. Ahora sí, si la primera no se me dio, el plan B, bueno, es la segunda. Y si no, bueno, pues la tercera. Pero tenemos que estar preparados, sea cual sea. Amén. Pero lo importante es que tenemos que estar preparados ahora, porque si es la primera, ¿usted está listo? Amén. Porque hay muchos que dicen, bueno, si es la última, yo tengo el tiempo para todavía seguir. Y cuando llegue, entonces ahí yo me preparo. No caiga en el gancho. No caiga en el gancho. Muy bien, entonces, ¿verdad? Y como la Biblia dice, estudiar, leerlo todo, retenerlo bueno. Escudriñarlo todo. Entonces, de acuerdo a esta interpretación, la iglesia será arrebatada al final de los primeros 3 años y medio, de los 7, ¿verdad? En medio de la 70ª semana de Daniel. Acuérdense que le dije que tenemos que estar conectados con los diferentes libros de los profetas, ¿no? Como Daniel, Ezequiel, ¿verdad? Y otros profetas que escribieron, y también de Apocalipsis, poniendo todo en contexto para hacer este crucigrama o este rompecabezas que se ha armado con todos estos conceptos, ¿no? Entonces, Daniel, capítulo 9, 27, habla de esa semana 70ª, que por eso muchos colocan la venida de Jesús en los 3 años y medio. ¿Sí me entienden? Dice entonces la nota, la iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la tribulación, los cuales, de acuerdo con esta teoría, no son manifestaciones de la ira divina, pero será trasladada antes que comience la última mitad de la semana, la cual sí contiene todo el derramamiento de la ira de Dios. Y me paro ahí para explicar eso. Son 7 años de tribulación y gran tribulación, dividido en dos periodos. Los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. Se supone que los primeros 3 años y medio no va a haber esa gran persecución sobre los cristianos, porque todavía el anticristo o la bestia no se ha mostrado como tal. En esos primeros 3 años y medio, él lo que ha hecho es conquistar el mundo, ¿verdad? Tener a todo el mundo a sus pies y iniciar una labor, ¿verdad? De hacer cosas grandes, milagros, porque va a tener mucho poder y va a hacer muchas cosas y va a engañar a todo el mundo. O sea, la persecución todavía ahí no se va a estar efectuando. Y por eso es que esta teoría dice que la iglesia será trasladada al final de esos primeros 3 años y medio, antes de que entre lo que sí es la gran tribulación, que es los últimos 3 años y medio. Pero hay un problema con eso, pastor, porque dígame. Si usted se pone a pensar que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, si uno ve que de eso, si uno dice que es esta, uno va a saber el día que va a suceder, porque a los 3 años y medio ahí es que va a ocurrir el arrebato. Tienes razón. Y con la última es la misma cuestión. Cuando se acabe la gran tribulación, ahí es que vamos a ser arrebatados. Tienes razón. Uno va a saber. Tienes razón. Nadie sabe el día ni la hora, pero acuérdense que estos son teorías. Lo dijimos, son teorías.
Ahora, en este momento, ninguna de esas teorías, excepto de que Él puede venir esta noche, está dada. Y ahora mismo. Y no lo sabemos, ¿no? Ahora, una vez se manifieste el anticristo, ahí sí empieza el conteo. Permiso, empieza el conteo. ¿Por qué? Porque entrando Él en operación, entrando Él en poderío, inicia el conteo de lo que de los 7 años. Sí. Ahora acuérdense que si usted lee Daniel y usted se aprende las 70 semanas de Daniel, todo eso está en cronología con fechas, ¿verdad? Ahora, esta teoría lo que le está diciendo es que, y vamos a ver más elementos de esta teoría, que la venida va a ser exactamente al final de los 3 primeros años y medio, por razones que ellos ponen en contexto. Y eso lo vamos a ver para que usted lo entienda. Pero no estamos diciendo, esa es la teoría. No, le estamos enseñando la teoría. Dígame, hermano. Para mí esa teoría no es... Aquí no estamos discutiendo quién tiene razón, mi hermano. Lo que pasa es que, que la fiesta del Cordero son 7 años. Entonces, si el arrebatamiento es después de los 3 años y medio, entonces la fiesta del Cordero durará 3 años y medio. Bueno. Pero la fiesta del Cordero son 7 años, 3 años y medio de la tribulación más 3 años y medio del anticristo. Bueno, eso es si el arrebatamiento sucede antes. Pero déjeme decirle, cuando se habla de las bodas del Cordero, no habla de que va a ser 7 años, perdón, que corrija. Ahí no habla de tiempo. Ese tiempo es incontable, no se puede determinar porque la Biblia no lo establece. Ahora, los que abogan de que el arrebatamiento va a ser antes de del inicio de los 7 años, asumen, bueno, si yo me fui para el cielo antes de que inicien los 7 años, allá estaré 7 años, porque a los 7 años el Señor va a venir en su segunda venida con su pueblo a pelear. Por eso calculan esos 7 años, pero no porque la Biblia lo dice. Ahora, esos 7 años, supuestamente allá en la boda del Cordero, se darían de la única manera si es que el arrebatamiento sucede antes de que comience el periodo de los 7 años. ¿Me entendieron ahora? Ok, pero no estamos defendiendo ninguna teoría. Le estamos enseñando la teoría para que usted evalúe y analice. Pregunta corta y precisa. Pastor, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Esos primeros 3 años y medio que el anticristo esté, que no esté identificado, pero que esté haciendo las buenas obras y quizás milagros. La palabra de Dios dice que muchos no se van a dar cuenta. O sea, se van a engañar. Hasta cristianos van a ser engañados. Entonces, para que lo sepan. Quizás pensar el día y la hora porque van a estar engañados ahora. Cuando pasemos al próximo tiempo. Cuando Él se quite la máscara, ahí sí se va a saber quién es. Pero para los estudiosos y los que están pendientes de los tiempos, ¿no? Por eso estamos hablando de este calendario profético, porque el que va pendiente a lo que va pasando, ¿verdad? En la historia, se va a dar cuenta, habrán cristianos que se van a dar cuenta, espérate, ya, porque no se ha anunciado un líder mundial, ¿verdad que no? Exacto. ¿No? Eso es una... Todo eso está planeado. No se sabe quién es todavía. Todavía no se ha manifestado. Todavía, porque para eso, déjeme decirle, va a tener que pasar algo bien grande, que está al punto de pasar, porque déjeme decirle, con la guerra de Ucrania y Rusia, que está al punto de convertirse en una tercera guerra mundial, ese acontecimiento ahí va a producir, ¿verdad?, los elementos para que salga el anticristo a decir, yo soy el que puedo poner paz aquí y brindar. Ese es lo que va a ir abriendo el camino a que Él se manifieste. Ahora Él no se ha manifestado, por lo tanto no podemos decir cuándo, ni qué hora, ni nada. Hasta ahora el tiempo sigue corriendo sin tiempo.
Ahora, cuando Él se manifieste y digan, ahora, en vez de haber un presidente de Estados Unidos, en vez de haber un presidente, ahora va a ser un presidente mundial. Y este es el hombre. Ahí empieza el conteo. Y cuando digan paz y seguridad Vendrá destrucción. Seguimos. Entonces, se dice que el traslado ocurrirá en conexión con el sonido de la séptima trompeta y el ascenso de los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. Aquí vamos viendo más elementos. ¿Por qué esta teoría? Los dos testigos es otra clase aparte que hay que dar. Pero los dos testigos se supone que entrarán en función una vez la iglesia no esté, ¿verdad? Ahora hay mucha tela que cortar. Dice también que la mayoría de los que sostienen esta posición, sin embargo, dicen ser pretribulatorios, porque no interpretan la primera mitad del periodo tribulatorio de 7 años como ser un tiempo de gran tribulación o de ira. Vuelvo a repetir, se basan en que estos 3 primeros años y medio no va a ser de tribulación. O sea que los que vivan o los que vivamos, si es que vivimos estos tiempos, para los que no entienden no está pasando nada. Para que los que entienden, bueno, ya estamos en la tribulación. Déjenme decirles que hay gente que ya dicen que ya estamos en la tribulación. Lo dicen, hay algunos que así lo creen. Yo digo que los que están por allá en esa guerra están en tribulación. Bueno, ellos están en tribulación, pero la tribulación no es en una parte. La tribulación va a ser mundial, no va a ser en una parte, ni uno la tiene y otro no la tiene. Así que los que están pasando calamidades ahora, como en Ucrania, para ellos puede ser que están pasando la tribulación, pero la tribulación es para todo el mundo, y la gran tribulación va a ser en sentido mundial. Seguimos. Este punto de vista es una conciliación de las posiciones pretribulacionistas y post-tribulacionistas. Me paro ahí. Esta está en el medio. Es como una conciliación, está diciendo, entre el punto, la primera opinión que es antes y la última opinión que es después. Esta está en el medio, como haciendo una conciliación entre las dos opiniones. Por eso se llama mí. Sí, por eso se llama mid. Seguimos. Bueno, seguimos entonces con más. Ahora vamos a ver argumentos a favor de esta opinión. ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno, ¿cuáles son los argumentos a favor? Los que están de acuerdo que va a ser a la mitad de los 7 años. La última trompeta mencionada en conexión con el rapto en 1 Corintios 15:52 está identificada con la séptima trompeta que suena en Apocalipsis 11:15, que dice, lo cual ocurre en medio de la tribulación, de acuerdo a Apocalipsis 11:2 y 3. Acuérdense que hay una conciliación de acontecimientos. Están las semanas de Daniel en conteo, y están también estas trompetas, ¿verdad? La séptima trompeta, de acuerdo a estos indagadores, concuerda con la trompeta que se va a tocar para ese arrebatamiento. Son opiniones. Seguimos. Si las trompetas son idénticas, entonces el rapto ocurre a la mitad de la tribulación. Como estamos viendo, estos son argumentos a favor de esta teoría. Seguimos con más argumentos a favor. Ya que la iglesia es raptada antes de la gran tribulación, a mitad de la semana, o sea, a mitad de los 7 años, la iglesia escapa de la ira, porque la ira que habla de 1 de Tesalonicenses 5:9 y la hora de la prueba, que habla también Apocalipsis 3:10,
Entonces, lo que están diciendo aquí es que la iglesia no pasará por esa ira, porque se va a ir antes, justamente antes de que comiencen los segundos 3 años y medio, que es donde va a haber, ¿verdad?, gran tribulación, ira de Dios, pero también persecución de parte de la bestia, del anticristo, a los cristianos, a los que estén ahí, a los que, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se van a dejar sellar, ¿verdad? No le van a adorar, y entonces eso quiere decir, te vamos a matar porque tú no obedeces, ¿verdad? Ahí entra ese periodo. Pero los teólogos dicen que si la iglesia se va a la mitad, antes de que comience ese periodo de los 3 últimos años y medio, van a estar liberados de esa ira. Seguimos. La resurrección de los testigos en Apocalipsis 11 y 12 está declarada como una referencia al rapto y la resurrección de la iglesia, a ocurrir simultáneamente con el rapto. Más argumentos a favor. Pero hay más. Vamos a ver. Negación de la iglesia como un ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Como un misterio, perdón. Misterio. Hay 2 historias o 2 teorías paralelas. Lo que va a pasar con la iglesia y lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Muchas de las profecías que se escribieron se trataba acerca del pueblo de Israel específicamente. Amén. Mientras hay otras teorías que, como ahora se suma la iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Los que creyeron en Jesucristo, después que a lo que Él vino, no le recibieron, lo mataron. Entonces, los que le recibieron, que somos nosotros, los gentiles, Él nos dio potestad. Entonces hay un plan para la iglesia y hay otro plan para Israel. ¿Sí me entienden? No obstante, dentro de todos estos argumentos hay planes para los dos que son simultáneos. ¿Ya me siguen? Aunque hay planes que son independientes. Esta es la iglesia, este es el pueblo de Israel. Porque ¿quiénes son los que se van en el rapto? La iglesia. La iglesia. Ahora, si hay judíos que creyeron en Jesucristo y le dieron su corazón, también se van. ¿Verdad? Pero aún así Él tiene un proyecto, un plan con su pueblo, que es el pueblo judío. Aunque lo negaron, aunque lo mataron, hay un plan que Dios tiene con su pueblo. ¿Me siguen? Entonces, hay lo que se llama un misterio en términos de la iglesia que fue añadida al plan, ¿verdad? Que todavía no descifran y lo definen como un misterio. ¿Ahora me están entendiendo? Ok, seguimos. Si la iglesia e Israel son iguales, no es necesario que acabe el programa escatológico de la iglesia para que inicie el de Israel. Son teorías, acuérdense. Seguimos. La naturaleza de los sellos y las trompetas. Este argumento es la interpretación que sostiene que los sellos y las trompetas no son manifestaciones de la ira divina, sino que son parte del programa de la bestia. ¿Se acuerda que ahorita hablamos de 7 trompetas? Y también, si usted estudia Apocalipsis, va a ver también los sellos. Cada trompeta o cada sello inicia un programa que está descrito en Apocalipsis, ¿no? Entonces, eso es Apocalipsis, pero ¿cómo eso coordina con, por ejemplo, Daniel o Ezequiel? Todos esos acontecimientos que inician con una trompeta o con un sello, tan sincronizado al mapa, tan sincronizado al calendario de Dios para llevar a cabo, ir llevando a cabo diferentes cosas. ¿Me siguen? Entonces, ellos lo que están diciendo es como argumento a favor de que el argumento o la interpretación de esos sellos o de esa trompeta no son manifestaciones de la ira divina, sino que son parte del programa que ya Dios tiene, ¿verdad?,
para la bestia o para el anticristo, para, ¿verdad?, todas estas cosas que van a ir aconteciendo. Seguimos. Pastor, entonces el plan que habría para Israel es para los que esperan el Mesías o para los que creyeron. Bueno, cuando el plan que Dios tiene con Israel, Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Si tú tienes un hijo, por más mal que él se porte, siempre va a ser tu hijo, ¿verdad que sí? Y al fin y al cabo, tú vas a llegar a un momento en que tú vas a reconciliar con tu hijo. Eso pasa con Dios. Dios es el pueblo de él y, ¿verdad?, ellos se portaron mal, no lo recibieron, lo han rechazado y por eso han venido siendo castigados por años, por su desobediencia. Pero Dios tiene un plan con ellos porque Él los ama y Él quiere salvarlos. ¿Tú me entiendes? Independientemente al plan que Él tenga con los que le recibieron por fe como nosotros, que vinimos a ser adoptados hijos, ¿cómo? Adoptados. Nosotros somos adoptados. Ellos no son adoptados, ellos son hijos. ¿Tú me entiendes? Ahora, ¿por qué nosotros fuimos adoptados? Porque creímos. Mientras ellos lo rechazaron, nosotros creímos. El plan de Dios con ellos es y será y va a ser realizado, ¿verdad? Muchos van a sufrir, pero Él tiene su plan de salvación también para con ellos. Mi pueblo, porque ese es el pueblo de Dios. Y no podemos estar celosos, porque ese es el pueblo de Dios, pueblo escogido. Ahora, Él también nos escogió a nosotros para disfrutar y gozar también de esos mismos privilegios que ellos también tienen. Nosotros igual lo tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Los últimos van a ser somos los primeros. Así es, así es. Duración del periodo de la tribulación. Otro argumento usado por los defensores de esta posición es el argumento de que el periodo de la tribulación es solo de 3 años y medio de duración, que correspondería a lo anunciado por Jesús como principio de dolores. Otra interpretación. Principio de dolores. Hay otros que interpretan que son los 3 primeros 3 años y medio. Por lo tanto, nosotros vamos a pasar por principio de dolores, de acuerdo a ciertas escrituras, y por eso colocan que sí, que nosotros vamos a entrar en ese principio de dolores, aunque cuando ya la cosa se va a poner dura, ahí el Señor nos va El problema está en que no es la iglesia la que le debe los 7 años al Señor, es el pueblo de Israel. Exactamente. Bien, seguimos entonces. Y ahora vamos a entrar en objeciones. Así como cada teoría tiene argumentos defensores que defienden esa teoría, hay argumentos opositores a esa teoría. Yo sé que si yo predico una cosa aquí, ¿verdad?, van a haber un % que van a seguir lo que yo prediqué y otros van a dudar y otros no van a creer. ¿Qué porquería fue que dijo el pastor? Porque así son. Cuando son opiniones, para eso cada mente es un mundo, cada mente tiene su propia independencia de analizar y pensar, ¿verdad? Así que yo no creo que todo lo que yo predico ahí, el 100% lo va a coger. No, yo sé cómo son las cosas. Habrá un % que lo va a recibir, mientras que habrá otro que lo va a rechazar. Uno van a argumentar positivo y otro van a tener objeciones. Ahora vamos a ver las objeciones en términos de esta teoría. ¿Me siguen? Objeciones. Las trompetas, las famosas trompetas, en 1 Corintios 15 y Apocalipsis 11, no son la misma, es una objeción. No mezclemos una cosa con la otra. Esta objeción es que no son la misma. La final trompeta de Pablo es un llamado de trompeta de victoria sobre la muerte para reunirse con Cristo. Esa es una objeción. O sea, la 7ª trompeta de Juan es el 7º en una serie de anuncios del juicio sobre los malvados y triunfo final sobre el reino de Satanás.
Así es que lo que están diciendo en esta objeción es que esa trompeta, la de Corintios y la de, ¿verdad?, Apocalipsis no cuadran, no son la misma. ¿Ok? Para objetar de que este no es la teoría correcta. Otra objeción. Dice, la 70ª semana, o sea, completa de Daniel, es judía en carácter. Exacto. Por lo tanto, la iglesia no pertenece a en ninguna manera a ella. Amén. Lo que Juan estaba diciendo. O sea, las 70 semanas de Daniel están escritas, fueron profetizadas por Daniel para el pueblo de Israel, para el calendario de Dios en cuanto al pueblo de Israel. Entonces, esta versión lo que está diciendo es que esa semana, la semana 70 cuando se complete. ¿Cuándo se completa la semana 70? Cuando venga el arrebatamiento. No necesariamente le pertenece a la agenda, vamos a decir, para la iglesia, sino para el pueblo judío. Y dice... Lo que lo deben es los israelitas, no somos nosotros. Exacto. Y dice, la ira de Dios también es derramada en la primera mitad del periodo de la tribulación. Y hay una serie de versículos que les puedo compartir luego. ¿Están entendiendo? Seguimos entonces con objeciones. Dice otra objeción. Los dos testigos parecen ser judíos por los símbolos del Antiguo Testamento. El templo, los olivos y el candelabro de Zacarías, conteniendo lluvias y castigando con plagas. O sea, esos testigos son judíos, de acuerdo a lo que están en objeciones. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si los testigos son judíos, los dos testigos, se supone entonces que la iglesia ya no va a estar, ¿verdad? Ya ha sido trasladada, por lo tanto, Dios levantó dos testigos que testifiquen en ese periodo, porque ya la iglesia no va a estar para testificar. Por eso esta es una objeción de que el arrebatamiento no será a mitad. ¿Me entienden? Si la iglesia estuviera sobre la tierra, ¿por qué asignaría Dios a profetas judíos la misión de testificar a las naciones? Hasta el final de la era de la iglesia, es la misión de la iglesia testificar a todas las naciones. O sea, el trabajo de nosotros, la iglesia, es que testificar, predicar el evangelio a todas. Pero cuando la iglesia se vaya, ¿quién va a predicar? Ahí vienen los dos testigos. Ok, para que pongan las piezas, De ahí es que van a salir lo que después preguntan los ángeles, ¿y estos quiénes son? Exacto. Vinieron de la gran tribulación. Vinieron de la gran tribulación y los dos testigos tuvieron mucho que ver en ese testimonio. Amén. Gracias por esa información. Seguimos con las objeciones. La misma objeción que puede hacerse a la posición del rapto a la mitad de la tribulación, se le hace a la posición post-tribulatoria. Vamos a ver, vamos a entender esto. O sea, hay objeciones de que el arrebatamiento no va a ser a la mitad. Pero las mismas objeciones que aplican a que no va a ser en la mitad, también aplican a que no va a ser al final. Eso es lo que están diciendo. ¿Me entienden? Lo que quiere decir que lo que están objetando son los que creen que el arrebatamiento será antes. ¿Me siguen? Entonces, dice que esa misma objeción para la posición de la mitad es la misma objeción para los post-tribulacionistas. Esto es, que dicha posición remueve la expectativa de la venida de Cristo en cualquier momento. ¿Te ves? Lo mismo que Juan está diciendo. Por eso yo tengo que pararlo a veces, porque yo sé que ya eso se va a hablar en la clase. ¿Verdad? Es muy fácil si usted sabe que 2 más 2 son 4 y usted sabe que 4 más 2 son 6. Entonces es muy fácil poner las cosas en una fecha
cuando se sabe que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora? O sea, entonces, si viene el anticristo y empieza a gobernar y nosotros no lo hemos oído, ¿qué es lo que hay que pensar? Bueno, no el arrebatamiento no fue antes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a partir de ahí podemos empezar a contar. Ok, al término de 3 años y medio va a pasar esto. Y al término de 7 años va a pasar lo otro. Ya podemos contar, entonces ya no va a ser una sorpresa. Ya va a ser, ¿verdad? Algo que está puesto en una agenda, en un calendario. Entonces, así es más fácil para que usted sepa. Así quien no. Y eso no es lo que dice la Biblia. Y eso no es lo que dice la Porque, Biblia. hermano, yo digo, ¿por qué se complican tanto con tanta teoría si la Biblia es tan clara? Bueno, teorías son Gastando el tiempo. teorías. Seguimos. El periodo de tribulación comienza con el anticristo haciendo un pacto con los judíos. Un evento que no podría ser escondido. Amén. Si la iglesia va a pasar por cualquier parte del periodo tribulatorio, Cristo no puede venir por la iglesia hasta que haya comenzado la tribulación con el pacto del anticristo de restablecer el sacrificio diario que habla Daniel capítulo 9, verso 27. ¿Me están siguiendo? Ahora ustedes dirán, por alguna razón el pastor cree en la primera. Bueno, yo no le estoy diciendo que cree en la primera, usted tiene que saberla toda. Pero estas son objeciones que apuntan que entonces la primera tiene más peso, ¿verdad? Bueno, no obstante, siguen las objeciones. A ver. Esa última parte que usted habló ahí, el problema que hay es que nosotros ya, de acuerdo al libro de Hebreos, tenemos ya un sacrificio por todos los pecados. No necesitamos un templo ni hacer sacrificios nuevamente. Uh-huh. Bueno, Entonces, avanzamos. Eso no aplica a nosotros. Ok, avanzamos con las objeciones porque ya el tiempo se nos está yendo. Dice esta objeción: esta posición, o sea, la posición mid-tribulatorio, tiene que depender hasta cierto punto del método de la espiritualización en la interpretación. ¿Por qué? Esto es particularmente evidente en la explicación de las porciones de la Escritura que tratan de la primera mitad del periodo de la tribulación. Otra objeción: niegan, o sea, esta posición niegan las distinciones escritas entre Israel y la iglesia. Esto se observa en que esta posición coloca a la iglesia en la primera mitad de los últimos 7 años del periodo determinado sobre el pueblo y la ciudad de Daniel. Todo esto tiene cronología. Esta posición también debe descansar sobre una interpretación de la tribulación que divide el periodo en 2 mitades separadas y no relacionadas, para que la iglesia pueda pasar por la primera mitad, aunque no tenga parte en la última mitad. ¿Están entendiendo? Esta posición también tiene que negar la doctrina de la inminencia, por cuanto todas las señales de la primera mitad de la semana se aplican a la iglesia. Para eso hay que estudiar la inminencia. Y por último, esta posición tiene que negar el concepto de la iglesia como un misterio, para que la era de la iglesia pueda coincidir en parte con el programa de Dios para Israel. ¿Se acuerdan que hablé de que el asunto de la iglesia, el título que le han puesto es un misterio? Bueno, porque la Biblia dice que el misterio grande es de la iglesia. Exactamente. Entonces, a esta posición lo que está es poniendo los 2 calendarios juntos, el de la iglesia y el de Israel, el del pueblo de Israel, juntos como si fuera una sola cosa. Entonces ahí hay que quitar, de acuerdo a esta objeción, el asunto de que, bueno, pues la iglesia no es, ¿verdad?, un misterio. No hay misterio, sino si todo está cuadrado. Pastor, una pregunta. Entonces, Sí. ¿se puede dar que para la iglesia estén escritas
y para el pueblo de Israel el cumplimiento de ella. O sea, que Dios pueda hacer el arrebatamiento de su iglesia y el pueblo de Israel entonces pueda haber el conteo. No te entendí, perdón. Por lo que hemos visto y las sujeciones, porque ahora yo estoy confundidísima. Ujú. Puede venir un arrebatamiento para la iglesia, o sea, nosotros para la iglesia. Y como Dios tiene un plan para el pueblo de Israel, Sí. que el plan que vaya a ver el pueblo de Israel sea las consecuencias, el Armagedón, que todo lo grande de la tribulación lo vive el pueblo. Sí. El pueblo de No Israel. han creído, Sí. Lo que, lo que, creído lo que Sí, se lo quedaron. no han creído, lo que se quedaron. Ok, déjeme explicarle esto. Vamos a suponer que el arrebatamiento pasó antes de los 7 años. Se fue el pueblo de Dios. ¿Un ejemplo? Amén. Nos fuimos. Estamos suponiendo. Estamos suponiendo. Señor, Ahí llega el anticristo. ¿Cómo llega el anticristo? ¿Cómo que llega el anticristo? Engañando. Él llega engañando al pueblo de Israel para que lo apoyen. Ahí no se menciona la iglesia en ningún ¿Verdad? lugar. Posiblemente uno de los engaños de ese líder va a ser proveerle al pueblo de Israel construir el tercer templo en Israel. Acuérdense que ahora mismo Israel no tiene templo, ¿no? En el lugar del templo lo que hay es una mezquita, que esa mezquita es una disputa que puede causar una guerra mundial. Si los judíos se apoderan de esa mezquita, donde estaba supuestamente el templo de Salomón, ¿no? Ahora, todavía hoy hay un problema en Israel de conflicto con los musulmanes, ¿verdad? Porque los judíos quieren hacer su templo donde estaba, pero los musulmanes que ocupan el lugar donde estaba el templo tampoco lo quieren soltar. Y es uno de los templos mayores de los musulmanes. Es uno de Entonces, los 3 lugares. posible solución que va a traer este hombre es proveerle el lugar donde se va a hacer el templo Un acuerdo. y va a hacer, lo va a engañar y va a hacer un pacto con ellos, y ahí comienza el periodo de los primeros 3 años y medio, ¿no? Ahora, ¿cuándo los judíos se van a dar cuenta que era un farsante? Cuando él entre en el Cuando él entre en ese mismo templo que se va a construir Él es Dios. y diga que la adoración ahora va a ser para él, y haga un sacrificio, ¿verdad? Que está escrito, que va a ser un sacrificio inmundo, impuro, en el templo donde se supone se adora y se alaba a Dios. Ahí es que los judíos van a decir, ay, pero este no era, Ajá. porque ya eso está escrito, Ahí ¿verdad? es donde el Señor dice ¿Verdad? En capítulo 24. Entonces, de ahí, Mateo, el Señor perdón, déjeme terminar. Déjeme terminar. No, es que si no termino a mí, es que se me va a ir. Entonces, iniciando los 3 años y medio, es que el pueblo judío va a despertar a la realidad, ¿verdad? Y ahí comienza la persecución con ellos y con los cristianos que queden. ¿Ya me entendieron ahora? Entonces, ahí viene el plan de Dios para con los judíos. ¿Cuándo viene Dios a rescatar a su pueblo? Tanto a los cristianos que estén como a los judíos. Cuando Él venga a pelear la guerra de Armagedón y gane y derribe al anticristo. Y ahí entonces Él va a reconciliar porque ya ellos van a estar arrepentidos. Ya ellos se dieron cuenta que el Mesías prometido había venido 2000 años atrás y que no lo aceptaron. Y ahora están viendo las consecuencias y se van a arrepentir. Y entonces va a haber una conciliación con Dios, con Jesús y con el pueblo de Israel. La pregunta la vamos a dejar porque vamos a terminar la transmisión. Vamos a tener 1 hora. Yo le voy a pedir a Juan que nos termine con una oración, cerramos la transmisión y contestamos esas preguntas. Amén. Bueno, vamos a estar en comunión. Padre Celestial, te damos gracias, oh Santo Dios, Señor. Gracias por estos estudios. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la palabra, Señor. Y nosotros somos tu pueblo, oh Santo Dios. Tú nos lavaste, nos limpiaste, nos rescataste por la sangre de tu Hijo, Señor.
aleluya, sean las teorías que sean, Señor, aleluya. La cuestión es que nosotros tenemos que estar preparados, Señor, y preparados ahora, no en la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. Tenemos que estar preparados ahora, Señor, para que si esa trompeta suene, Señor, seamos levantados de aquí y vayamos contigo, oh Santo Dios, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, aleluya. Manténnos fuera del mal, Señor Santísimo. Y cuídanos, Señor. Tú eres un buen pastor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso, un Dios grande, Señor. Para ti nada es imposible, Señor Santísimo. Y tú eres quien guarda de nosotros y cuida de nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Señor, sigue bendiciendo a esos hermanos que estaban conectados en la transmisión, Señor. Y todas las personas con las cuales se ha compartido esta transmisión, Señor Santísimo. Salva, Señor. Liberta, Señor Santísimo Dios. Aleluya. Glorifícate, Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.